Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo una nueva reflexión. Cuando el nombre de Dios se usa sin temor, no solo se comete una ligereza verbal, se cruza una línea espiritual profundamente peligrosa. Invocar a Dios para justificar decisiones, silenciar conciencias o imponer autoridad no es señal de unción, sino de una gran irreverencia. A lo largo de la historia bíblica, el nombre de Dios fue tratado con temor, con peso y con responsabilidad, porque representaba su carácter, su verdad y su santidad. Leamos la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 7. Dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay una línea muy fina, pero decisiva, entre creer que Dios habla y usar el nombre de Dios como herramienta. Esa línea, cuando se cruza sin discernimiento ni temor, no produce vida, sino confusión, dependencia y sometimiento humano disfrazado de espiritualidad. Esta reflexión no nace del deseo de atacar personas ni movimientos, sino de la necesidad urgente de llamar a las cosas por su nombre, a la luz de la Escritura y de la experiencia real con Dios. Uno de los problemas más graves que se ha normalizado en muchos contextos carismáticos es el uso constante y ligero de expresiones como Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Señor me reveló. Dichas frases, que deberían pronunciarse con temor y temblor, se han convertido en muletillas comunes, en llaves de autoridad incuestionable, en mecanismos para cerrar cualquier diálogo, cualquier análisis bíblico y cualquier corrección legítima. Cuando alguien dice Dios me dijo, automáticamente se coloca en una posición superior, no porque la palabra lo respalde, sino porque el oyente teme contradecir a Dios, aun cuando lo que se esté diciendo contradice claramente la Escritura. Aquí surge una pregunta esencial. ¿Cómo es posible que tantas personas no tengan temor de Dios al usar su nombre de esa manera? La respuesta no es simple, pero es clara. En muchos casos no se trata de maldad consciente, sino de ignorancia bíblica, emocionalismo espiritual y estructuras de poder mal formadas. Cuando las personas no leen la Biblia, no la estudian de manera profunda ni comparan lo que escuchan con lo que está escrito, se vuelven vulnerables a cualquier discurso que suene espiritual. El volumen y la intensidad emocional sustituyen el discernimiento. El problema se agrava cuando ese lenguaje espiritual se convierte en la base del liderazgo. En lugar de que la autoridad repose en la palabra, descansa en la supuesta capacidad de un líder de escuchar a Dios de manera directa y frecuente. Esto crea una élite espiritual implícita. Unos oyen a Dios, otros no. Unos reciben revelaciones, otros deben obedecer. Unos deciden, otros callan. Y así, sin darse cuenta, la iglesia deja de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en un sistema vertical, donde un líder carismático ocupa un lugar que nunca le correspondió. La Escritura muestra un patrón muy distinto. A lo largo de la Biblia, Dios habló en momentos específicos, críticos, decisivos,
No hablaba por capricho ni para resolver cada detalle cotidiano. Los profetas temblaban cuando recibían palabra del Señor. Muchos dudaban, resistían, se sentían indignos. Nadie usaba la voz de Dios como argumento para imponerse sobre otros. Muy por el contrario, la responsabilidad de hablar en nombre de Dios era tan seria que el falso profeta debía pagar con su vida. Eso revela cuánto aborrece Dios que se le atribuyan palabras que Él no ha dicho. En contraste, hoy se habla de Dios con una ligereza alarmante. Se usa su nombre para justificar decisiones personales, para callar al que pregunta, para desacreditar al que analiza, para expulsar al que discierne. Y lo más grave, se usa para mantener estructuras de control. Quien se atreve a decir, examinemos esto a la luz de la palabra, es visto como divisivo. Quien pide fundamento bíblico es tachado de rebelde. Quien no se somete ciegamente es acusado de no tener al Espíritu. Aquí se cumple una verdad incómoda. El que ama la palabra estorba a los sistemas que se sostienen por carisma. En iglesias donde predomina el emocionalismo y hay un líder central incuestionable, el hermano que tiene peso bíblico es visto como amenaza. No porque quiera dividir, sino porque no puede ser manipulado. No porque quiera ocupar un lugar, sino porque no acepta un Dios me dijo como sustituto de la Escritura. Por eso no lo expulsan directamente, pero lo silencian. Le niegan participación, le cierran espacios, lo invisibilizan. Esa expulsión indirecta es más común de lo que querramos aceptar. El uso indebido del nombre de Dios también produce un daño profundo en la vida interior de los creyentes. Genera dependencia espiritual. Hace que las personas duden de su propia relación con Dios. Muchos llegan a preguntarse por qué Dios no les habla, por qué otros sí reciben revelaciones constantes y ellos no. Esa frustración no nace de falta de fe, sino de una comparación falsa. La realidad es que Dios no habla con tanta frecuencia como hoy muchos quieren hacer creer. Muchas veces Dios habla en el silencio, a través de su palabra, de la conciencia, del proceso y del quebrantamiento. El testimonio de quienes han caminado con Dios por años suele coincidir en algo. Las verdaderas intervenciones claras y directas de Dios son pocas, pero determinantes. No se olvidan, no se repiten como eslogan. Marcan la vida. Por eso quien realmente ha oído a Dios habla con cuidado, con sobriedad, con temor. No presume, no se jacta, no se coloca por encima de los demás. Sabe que escuchar a Dios no lo hace superior, sino más responsable. Otro aspecto que debe abordarse con honestidad es el tema del poder espiritual real. La Biblia nunca negó los dones, ni las sanidades, ni las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tampoco las convirtió en espectáculo. En muchos casos, la obra de Dios fue progresiva, silenciosa, cotidiana. No todo milagro fue instantáneo. No toda sanidad fue visible al momento. El error moderno es asociar el poder de Dios con lo inmediato, lo ruidoso y lo teatral. Cuando no ocurre así, muchos concluyen que Dios no obró, cuando en realidad sí lo hizo, pero de una forma que no alimente el ego humano. En este punto se hace evidente una diferencia clave entre espiritualidad genuina y espiritualidad performativa.
La primera busca glorificar a Dios y restaurar vidas. La segunda busca impresionar, atraer seguidores y consolidar una plataforma. La primera se somete a la palabra. La segunda la usa selectivamente. La primera acepta corrección. La segunda se defiende con Dios me dijo. El resultado de todo esto es una iglesia debilitada, dependiente de hombres, vulnerable a abusos y carente de discernimiento. Las masas siguen porque sienten, no porque entienden. Reaccionan, no analizan. Y así se repite un patrón histórico. Líderes carismáticos se levantan, multitudes los siguen. Se producen excesos, escándalos, caídas y luego silencio. Muchos que antes predicaban desaparecen, no porque Dios falló, sino porque el fundamento nunca fue sólido. Frente a este panorama surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer? La respuesta no es abandonar la fe ni despreciar al Espíritu Santo. Es volver al orden bíblico, donde la palabra es el pilar. El Espíritu es el que la ilumina y el liderazgo se ejerce con temor, colegialidad y rendición de cuentas. Donde nadie está por encima de la Escritura, donde nadie puede usar a Dios como escudo para sus decisiones personales. Esta reflexión no pretende apagar el fuego espiritual, sino purificarlo. No busca negar que Dios habla, sino recordar que cuando Dios habla, no se contradice, no manipula y no anula la escritura que Él mismo inspiró. El verdadero temor de Dios se manifiesta no en cuántas veces decimos Dios me dijo, sino en cuán fielmente obedecemos lo que ya está escrito. Al final, el silencio de Dios muchas veces es más misericordioso que la verborrea humana. Y el creyente que aprende a caminar por la fe, apoyado en la palabra, no necesita impresionar a nadie, ni dominar a otros, ni colocarse por encima. Le basta con saber que camina en verdad, porque cuando la verdad gobierna, el nombre de Dios se honra. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.